proceso que formó parte de las reformas implementadas en la URSS por Gorbachov para movilizar la economía y acelerar el tránsito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hacia la democracia y las economías de libre mercado. Durante el Congreso número 27 del Partido Comunista de la Unión Soviética, en febrero de 1986, un recién llegado a la Secretaría de Gorbachov lanzó la consigna de Glasnost, que significa transparencia o apertura. Esta pretendía atenuar las políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión y a la libre circulación de las ideas. Permitió también el debate público sobre cuestiones políticas, alentando, por tanto, las críticas a la política y a la sociedad soviética. Los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad para expresar opiniones que antes hubiesen sido condenadas. En definitiva, la libertad de expresión que trajo esta desencadenó un proceso que finalmente se le fue de las manos a Gorbachov. Varias repúblicas soviéticas declararon su independencia, disolviéndose la URSS, abandonando el modelo económico marxista-socialista que habían imperado por casi un siglo. La perestroika significa reestructuración y es conocida como la reforma económica que fue desarrollada en el año de 1987 por Mikhail Gorbachev, con el fin de desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética. La visión que Gorbachev tenía para el futuro era fundamentalmente reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. Esto porque dentro de sus planes de cambio estaba que la sociedad soviética pudiera tener un nuevo ánimo para que estuvieran listos y pudieran contribuir en la creación de la nueva Unión Soviética. Este proceso estuvo lleno de conversiones democráticas en la política y en los miembros del Kremlin, trayendo consigo una enorme cantidad de consecuencias en la economía y en la sociedad, que culminaron finalmente en el fin de la era Gorbachev y en la disolución de la URSS. La disolución de la Unión Soviética o disolución de la URSS fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Socialistas. Culminó en la independencia de 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Uno de los detonantes del derrumbe del bloque soviético fue el deterioro del liderazgo en los gobernantes soviéticos, pues después de la muerte de Stalin, los líderes posteriores estuvieron aislados cada vez más de la población y no tomaban en cuenta sus necesidades. La economía tenía un serio retraso, además de una política social que hacía notar las diferencias entre el trabajador y el gobernante soviético. La URSS se encontraba al principio de la década de los 70 en una etapa favorable para la economía. Sin embargo, la crisis del petróleo había dejado a este país en malas condiciones, ya que era uno de los productores de petróleo más importantes a nivel mundial. En la década de los 80 hubo cambios para la URSS. Esta se sumió en una carrera armamentista en economía y equipamiento tecnológico. En el cercano oriente, un aliado de la URSS fue Egipto. El presidente Nasser había dejado su protección a la URSS a partir del gobierno Sadat. Este último había buscado solucionar sus problemas políticos y económicos con un acercamiento a los Estados Unidos, incluso llegó a firmar acuerdos con Israel. En este periodo, el socialismo llegó al continente europeo instalándose en Portugal 1976, España 1982 y Francia 1981, solo por mencionar algunos.
La URSS se jugaba la economía como superpotencia. Su influjo militar se había extendido notablemente, además de competir por el dominio nuclear y la carrera espacial, agregándole la ayuda militar y económica que debía brindar a sus aliados que habían aumentado. La burocratización era un problema acuciante para el régimen y la economía comenzó a ocupar un lugar central en la URSS. La economía se vio reprimida en esta década. La exportación de materias primas superaba las ventas de productos manufacturados. En 1982, tras la muerte del gobernante Brezhnev, sus sucesores nada pudieron hacer para salvar la situación social y a partir de 1985 se dieron dos reformas, Glasnost y Perestroika, que significaban un cambio a la sociedad soviética. A pesar de los cambios, el principal comité ejecutivo del Partido Comunista propuso una modificación, sacar a la URSS de la denominada Era del Estancamiento. Se diagnosticó que ese tiempo se produjo por el aislamiento y apuntaron a establecer un régimen de libertadores que facilitaban el contacto de los ciudadanos de la URSS con otras culturas y países del mundo. Si bien el gobernante de ese entonces, Gorbachov, calificaba como consecuencia de Brezhnev la era del estancamiento, sin embargo, la renuncia del uso de la fuerza por parte de la URSS para reprimir resistencias u oposiciones hizo que se debilitara su dominación. Entre agosto y septiembre de 1989, en Checoslovaquia y Hungría emigraron miles de personas hacia la Alemania Occidental ante la pasividad de sus gobiernos. En ese entonces había comenzado una revolución científico-tecnológica y el mundo se relacionaba cada vez más. Y si bien la URSS y los países del bloque competían con Occidente, debían abandonar la centralización de las decisiones de los dirigentes generalmente establecidos en Moscú. Para ello, otorgaron el poder de decisión a los dirigentes regionales. Con la caída del muro de Berlín en 1989, se da paso a el final de la era de los socialismos reales. Esto da inicio a las fases finales de la URSS. Desmembramiento total de la URSS, crisis económica, Estados Unidos se volvió superpotencia, pérdida territorial que terminó en 15 independencias. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.